Fíjense, el primer tema que nos corresponde es ver Mesoamérica. Mesoamérica es una área cultural que se identificó en 1941 por un antropólogo que no tenía otra cosa que hacer seguramente, que se llamó Paul Kirchhoff. Kirchhoff define el término de Mesoamérica con la única intención de identificar a un grupo de civilizaciones, es decir, un grupo de gentes, para poder ver cuáles eran las características similares que ellos tenían. Una de las principales características que tenían los pueblos mesoamericanos era la agricultura, era el manejo de la agricultura, pero también eran politeístas. ¿Y qué es el politeísmo? Seguro pregunta de examen. ¿Qué es el politeísmo? Que las personas creen en muchísimos dioses. El dios de la tierra, el dios del agua, el dios del viento, el dios del sol, el dios de la guerra, el dios de la danza, el dios de la música, el dios del baile. Tenían dioses para todo, ¿de acuerdo? Aquí están las áreas para que ustedes puedan ver cuáles son las tres áreas en las cuales podemos estudiar este periodo prehispánico. Vamos a tener Mesoamérica, que se ubica principalmente en el área de México, Aridamérica, que está en la zona norte, y Oasis América, que está todavía en la parte de arriba de lo que actualmente sería Estados Unidos, ¿de acuerdo? La que a nosotros nos interesa es Mesoamérica y las áreas culturales. Ojo, una cosa son las áreas culturales, es decir, Mesoamérica, Aridoamérica y Asisoamérica, y otra cosa son las subáreas culturales. Las subáreas culturales que pertenecen a Mesoamérica son las que están ahí. Occidente, norte, Golfo, centro, Cuenca, Guerrero, Oaxaca, la zona maya, Costa Sur y Centroamérica. El color azul, justamente como lo dicen, es donde actualmente está el Estado de México. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí pueden ver algunas ciudades que seguramente ubican. Teotihuacán, Tula de Allende, en Hidalgo, en la zona norte del estado de Hidalgo. Cholula, que está en Puebla. Xochicalco, que también está en el Estado de México, porque bueno, colinda con Morelos. Tenochtitlán, que sería lo que es actualmente la Ciudad de México. Y Teopantecuan, una, dos, tres, Teopantecuanitlán, que también está en la zona un poquito más abajo colindando con Michoacán, ¿de acuerdo? Eso ya pertenece a la zona café. ¿Qué me interesa que ustedes vean aquí? Que el estudio de Mesoamérica se basa justamente en áreas culturales grandes, Mesoamérica, Sisoamérica y Aridoamérica, y también en subáreas culturales, que en este caso son las que ustedes ven en ese mapa, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, la característica que yo les decía que es muy importante para los pueblos mesoamericanos es el politeísmo, es decir, que creen en muchos dioses, ¿vale? Mesoamérica debe de entenderse como una región donde se desarrollan pueblos de carácter indígena, prehispánico, con creencias sumamente importantes. Y una de ellas era la cosmovisión. La cosmovisión en los pueblos mesoamericanos era justamente una Biblia cristiana, si ustedes la quieren ver de esa manera, para poder entender cómo era la adoración de los dioses, ¿de acuerdo? El principal dios de todos los pueblos mesoamericanos, sin excepción, es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada o Quetzalcóatl puede aparecer en diferentes vocablos. Por ejemplo, para el caso de la zona maya va a aparecer como Cuculcán y para la zona centro va a aparecer como Quetzalcóatl, ¿de acuerdo? Para que no lo pierdan de vista. Otra característica que tiene Mesoamérica es que podemos estudiarla a través de horizontes culturales. Vuelvo a lo mismo. Áreas culturales es cuestión geográfica, es decir, mapas. Y los horizontes culturales es cuestión de división temporal, es decir, tiempo. ¿De acuerdo? Los horizontes culturales van a ser tres: el preclásico, el clásico y el posclásico. El preclásico va a ir del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. El clásico va a ir del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. El posclásico del 900 y termina en 1521, que es cuando la ciudad de México Tenochtitlan, al mando de los mexicas, cae
ante el pueblo español. ¿De acuerdo? Otra de las características junto con el politeísmo, ya lo dijimos, es la cuestión de la cosmovisión. En este caso, por ejemplo, aquí les traigo una imagen de un códice de época donde podemos ver que los mexicas, en este caso el pueblo mesoamericano que habitó la Ciudad de México y la zona centro, consumían de una forma muy peculiar el pozole. Actualmente ustedes consumen pozole en septiembre con su garbanzo, su carne de puerco, su rábano, su lechuguita, la crema y demás. Bueno, pues para esa época es interesante que ustedes puedan ver a través de un códice cómo era de forma diferente el consumo de un alimento que hasta la actualidad es común observar. Otra de las características de los pueblos mesoamericanos en general era la guerra. Eran muy guerreros. Y esas características a ustedes les va a permitir poder entender cómo era la dinámica de guerra entre los pueblos mesoamericanos. Para el caso del pueblo mexica, una de las características más importantes justo era que hacían un zompantli enfrente de cada ciudad. Y ustedes se preguntarán qué es un zompantli. Un zompantli viene del vocablo náhuatl que quiere decir cráneo, perdón, y muro, es decir, muro de cráneos. Y el zompantli, como lo pueden ver ahí, justamente era una pared de puros cráneos. ¿Cuál era la intención? Era política, poder demostrarle a las otras ciudades y pueblos que los mexicas tenían una autoridad totalmente autoritaria y militar, ¿de acuerdo? Posteriormente del desarrollo, ojo, de los pueblos mesoamericanos, vamos a ver la llegada justamente como lo veíamos en Historia Universal con respecto a los viajes que hizo Colón en 1492, las intenciones expedicionarias de ese grupo de españoles para llegar a nuevos territorios y obtener nuevas riquezas o materias primas. Posteriormente, uno de los puntos más importantes que ustedes deben de entender con respecto a los viajes que hacían es Cuba. Cuba puede considerarse como el país más importante porque fue el punto de inicio para muchas expediciones. ¿Y qué son las expediciones? Ustedes se preguntarán. Las expediciones eran justamente las exploraciones geográficas y territoriales, es decir, en el mar y en la tierra, para poder descubrir nuevos lugares. Justamente en Cuba van a salir dos expediciones muy importantes en 1516 y en 1517, es decir, 2 años antes de la llegada de Hernán Cortés. En 1516 va a salir la expedición de Jerónimo de Aguilar y en 1517 la de Gonzalo Guerrero, ¿de acuerdo? Esas dos expediciones se van a convertir en un naufragio. ¿Qué es un naufragio? Que no llegaron a tierra y que tuvieron que naufragar en el mar para poder llegar a las costas, ¿vale? En 1519, es decir, 2 años después, Hernando Cortés o Hernán Cortés, por órdenes del rey Carlos V, el rey de España, el del chocolate, el que ustedes consumen seguramente, llega también a Cuba. Pero era tanta la ambición de Hernán Cortés que él decide rebelarse, es decir, no hacerle caso al gobernador Diego Velázquez. Diego Velázquez era el gobernador de Cuba. Imaginen la escena, está Diego Velázquez gobernando Cuba, llega Hernán Cortés por órdenes de Carlos V y las ambiciones justamente de Hernán Cortés de poder conocer más allá de Cuba, lo lleva a decirle a Diego Velázquez, la neta, ya para qué estamos aquí, ¿no? O sea, voy a buscar nuevos territorios, voy a buscar nuevas riquezas, nueva lana y demás, y voy a poder, sobre todo, tener autoridad, porque Diego Velázquez, al ser el gobernador, no le daba autoridad a Hernán Cortés, ¿de acuerdo? Eso lo va a llevar justamente a que Hernán Cortés decida iniciar su propia expedición. Y ahí vamos a entrar al tema que seguramente a muchos hasta la fecha les duele. Seguramente tienen algún conocido, tienen algún familiar que dice, los españoles vinieron a conquistarnos y si no nos hubieran conquistado, hubieran seguido los pueblos mesoamericanos sacrificando gente. No, no, no. Deben
de quitarse esa idea. Una, no nos conquistaron, porque ni ustedes ni yo estábamos en la época. Y otra, nada que ver de que los pueblos mesoamericanos iban a seguir existiendo. Existen los pueblos indígenas, pero los mesoamericanos ya no. ¿De acuerdo? Entonces seguramente este tema lo han escuchado muchísimas veces y han tenido la oportunidad de discutir con respecto a la conquista de México. La conquista de México se da en diferentes etapas. Vamos a empezar con la primera etapa en 1519, justamente como ya lo dijimos, al desobedecer, a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Cortés va a llegar a las costas de Yucatán. En esa travesía va a llegar a lo que actualmente sería el estado de Tabasco. Y ahí un señor, el señorío de Champontón, o sea, imaginen que es un señor gordito, así, bien buena onda, que lo recibe. Pues la intención justamente de ese pueblo de Champontón, si le suena ese nombre, Champontón, sería lo que actualmente se convirtió en el estado de Campeche. Está un señorío, era robusto el señor, muy buena gente, imaginen que era como Winnie Pooh, y empieza a ofrecerle a Hernán Cortés como forma de recibimiento un grupo de mujeres. Y entre ese grupo de mujeres va a aparecer uno de los personajes más importantes y relevantes de la época de la conquista, Malinche, o también conocida como Malitzin o Doña Marina, quien va a ser aquella que se les ha metido a la idea a muchas personas que es la traidora, pero nada que ver. ¿De acuerdo? La Malinche justamente va a ser un personaje esencial en la conquista por una simple razón. Va a ser traductora. Una mujer está siendo traductora de un personaje histórico importante para México. ¿Por qué? Porque resulta que la Malinche era políglota. Sabía, ojo, cuéntenle, el maya, el náhuatl, el popoluca, que era su lengua natal, y el español. Cuando se casa, sí, porque se casa con Hernán Cortés y tienen un hijo, estaba aprendiendo incluso a hablar francés e inglés, para que vean la dimensidad de Malinche, ¿de acuerdo? Justamente esa capacidad para poder entender diversas lenguas le ayudó justamente a traducirla a Hernán Cortés. Ojo, para ese momento la llegada de Cortés significaba una simple cosa: había llegado Quetzalcóatl. Y ustedes dirán, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este señor con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que acabamos de ver hace un rato? Para la cosmovisión, para el pueblo mexica, la llegada de un hombre blanco, barbado, con armadura y con montañas que se mueven, porque así lo interpretaban los mexicas en el caso de los barcos, decían que era Quetzalcóatl, que había retornado el dios. Pero no era así. Quetzalcóatl estaba completamente seguro, yo creo que desde el inicio, perdón, Quetzalcóatl, Moctezuma estaba completamente seguro desde el inicio que Hernán Cortés no era Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque estaba atacando a los pueblos. Y no creo que un dios venga a atacar. O quién sabe, no sabemos realmente. ¿De acuerdo? Pero la intención justo es que ustedes entiendan cuál es como una traductora de Hernán Cortés. ¿Vale? El 8 de noviembre de 1519, Cortés va a ser recibido por Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani, es decir, el gobernador, lo que actualmente sería un presidente, en la capital del señorío mexica, es decir, en México, Tenochtitlan. ¿De acuerdo? Sin embargo, este también puede ser pregunta de examen. 21 de abril de 1519, Hernán Cortés va a llegar a tierras veracruzanas, donde va a establecer por primera vez la primera ciudad española en el continente americano. Es la primera, jóvenes, la primera ciudad española del continente americano va a ser la Veracruz. ¿De acuerdo? Que actualmente sería el estado de Veracruz. ¿Va? Justo, esta imagen representa lo que Moctezuma hizo con respecto a la llegada de Hernán Cortés. Uno podría pensar que Moctezuma, al ser un gobernante ya mayor, pues iba a tener la capacidad de poder atacar a Hernán Cortés. Pero literalmente hubo un pequeño error que Moctezuma cometió.
Uno podría pensar justo que para evitar que el enemigo se acerque a tu territorio lo vas a empezar a atacar. Pues Moctezuma como que no le quedó tan clara esa idea y dice, pues vamos a mandarle oro, ¿no? Pues, sirve, pues eso ni nos sirve para que lo usamos, ¿no? Pues mándaselos y ya a ver si se va, ¿no? En verdad, Moctezuma tenía la idea de que dándoles oro iba a tratar de alejarlos, pero es lógico, para la persona de época que era Hernán Cortés, el oro significaba simplemente ambición económica, ¿de acuerdo? Para que ustedes también lo vayan viendo desde ese punto, ¿vale? Moctezuma pensó justo que el mandarle oro a Cortés evitaría que llegara a Tenochtitlán, sin embargo se equivocó. Esto trajo consigo varios presagios. Estos presagios no son pregunta de examen, pero les funciona para poder entender el contexto. Uno de los primeros presagios va a ser la aparición de un ave con cabeza de espejo, donde, según cuenta el códice, Moctezuma, al que ven del lado derecho, reflejó la caída de su ciudad. Otro de los presagios más importantes va a ser la aparición de una mujer en las orillas del lago de Texcoco que señalaba, que decía, ¿qué será de mis hijos? ¿A dónde os llevaré? Lo que actualmente sería la leyenda de La Llorona, ¿de acuerdo? Todo este contexto les va a poder permitir entender cuál fue la segunda etapa de la conquista. Vamos a tener la segunda etapa donde cuando Moctezuma recibe a Hernán Cortés, uno pensaría que le va a decir, órale, ya te di el oro, pues ya cáele, ya vete y pues ya nos vemos, cuídate, sale bye, ¿no? Pero realmente no. Cortés le solicita a Moctezuma quedarse en México Tenochtitlán y poder asentarse ahí. Moctezuma, la neta, yo no sé en qué estaba pensando, pero pues dice, órale, pues juega, te vas a quedar, no hay problema, échale ganas y te voy a dar un templo. El templo en donde se va a quedar justamente Hernán Cortés va a ser el templo el, de su antecesor, Moctezuma el Viejo, ¿de acuerdo? En ese templo, Hernán Cortés se aloja con la única intención de poder trabajar una estrategia para poder conquistar a la ciudad. El problema viene justo cuando Diego Velázquez llega a las costas de Veracruz. ¿Se acuerdan? Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Bueno, pues se enojó porque Hernán Cortés se había escapado y Diego Velázquez se enoja y dice, órale pues, ahorita lo voy a traer de las greñas y voy a ir a Veracruz para poder atacarlo. Y así fue. Diego Velázquez viaja a las costas de Veracruz, Cortés se entera de que acaba de llegar a las costas y decide irse para allá, dejando Tenochtitlán, pero quedaría al mando uno de los sucesores políticos de Hernán Cortés, un segundo al mando, un subjefe, que va a ser Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado va a vivir un acontecimiento relevante. Resulta que un día muy bonito y caluroso, los mexicas estaban preparando para celebrar su fiesta del Tochcatl. Una de las características de esa fiesta era que al final tenían que sacrificar niños. A Pedro de Alvarado, lógicamente, un español de época religioso y persinado no le va a gustar. Cuando observa que está sucediendo eso, inmediatamente atacar a los mexicas para evitar el sacrificio. A ese acontecimiento se le va a conocer como la matanza del Templo Mayor. Y ese acontecimiento va a derivar a uno de los más importantes también. Resulta que la gente, el pueblo mexica, pues dice, no manches, o sea, ya estuvo suave, ¿no? Primero lo alojan a este carnal, luego se va y luego dejan al otro, al güerito, y empieza su matanza y empieza a matar a los chamaquillos. Lógicamente, los mexicas se van a enojar. Y los mexicas lo que empiezan a hacer es amedrentar a Moctezuma al grado de que cuando Moctezuma sale a calmar a los mexicas, a su pueblo, según la tradición, un señor agarra una piedra y tiene un buen tino, se la avienta, lo descalabran al Moctezuma y se muere. Y así fue. Moctezuma muere apedreado e inmediatamente el siguiente tlatoani, es decir, gobernador que se va a hacer cargo del pueblo mexica, va a ser Cuitláhuac. Cuitláhuac va a ser el siguiente tlatoani, va a ser el penúltimo, pero ¡ah, sorpresa! Una de las cosas que trajeron los españoles justamente fueron las enfermedades.
Y las enfermedades más importantes que trajeron los españoles fue, adivinen, la viruela. Y Cuitláhuac se murió de viruela. Entonces no duró ni un mes el carnal, o sea, la neta, al mes se murió y fue como de, híjoles, pues bueno, ya ni modo. Y el siguiente Tlatoani, después de que se muriera Cuitláhuac, fue Cuauhtémoc. Él es considerado el último Tlatoani mexica. Cuauhtémoc, al quien pueden ver en la imagen de hasta abajo, al que le están quemando las patas, es el último Tlatoani mexica. Cuauhtémoc va a ser escogido como el sucesor de Cuitláhuac y le van a quemar los pies por una simple razón. Era tanta la ambición de Hernán Cortés por saber dónde estaba el oro, que le queman los pies para que le diga dónde está el oro. El problema justo es que Cuauhtémoc no sabía tampoco. ¿Y por qué no sabe Cuauhtémoc? Porque los mexicas nunca desarrollaron la metalurgia, nunca pudieron trabajar el oro, nunca. Lo único que trabajaban era la obsidiana, pero el oro nunca lo trabajaron. El único pueblo mesoamericano donde existe un dato verídico a través de las fuentes que trabajó justamente las armas a través de la metalurgia fueron los purépechas. El único pueblo que trabajó la metalurgia fueron los purépechas. Todos los demás pueblos no trabajaron nadota. ¿De acuerdo? Con la cuestión de Cuauhtémoc va a suceder también un acontecimiento muy importante, la Noche Triste. La Noche Triste, o Noche Victoriosa, como ahora le llama la nueva escuela mexicana, la Noche Triste justamente fue un acontecimiento que derivó el ataque de los pueblos, perdón, del pueblo mexica hacia las tropas de Hernán Cortés. La derrota de las tropas de Hernán Cortés se da en la noche. Si algo sabían hacer los mexicas bien, era atacar de noche. Y esa fue una de las estrategias que les funcionó, porque justamente lograron atacar a Cortés en la noche, logrando que todos se salieran y se ubicaran en Cholula, Puebla. Desde Cholula van a planear la última fase de la conquista, que va a ser justamente la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. El 13 de agosto de 1521 es considerado la fecha en la que se da la caída de México Tenochtitlan, acabando de ese modo la época prehispánica. ¿De acuerdo? La época prehispánica nos va a llevar a trabajar la siguiente época y periodo histórico que vamos a analizar el día de hoy, que va a ser el virreinato. Una de las características de la Nueva España va a ser justamente la evangelización, o mejor conocida como la conquista espiritual. A la par de que se estaban dando en la torre con las armas, va a existir otro tipo de conquista que va a ser la evangelización. La evangelización va a ser considerada como una conquista espiritual porque en lugar de conquistar a través de la guerra, van a conquistar a través de la fe. Ya habíamos dicho que una de las características más importantes del pueblo mexica va a ser que son politeístas, es decir, que creen en muchos dioses. Para el caso de la religión cristiana, ustedes lo saben, para los que son religiosos, pues solamente existe un Dios. Entonces de ahí se van a derivar diversas situaciones justamente que nos van a poder permitir entender cómo se da la conquista espiritual. Uno de los acontecimientos más relevantes para esta época va a ser la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. ¡Oh, sorpresa! Tonantzin, ¿no? Una diosa mexica. Y otra de las cosas que también deben de tomar es la llegada de 4 órdenes religiosas a la Nueva España. Van a ser 4 jóvenes: los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Los franciscanos van a abarcar prácticamente todo el territorio del centro. Los dominicos se van a centrar en la zona de Oaxaca y Chiapas, los agustinos en la zona de Michoacán y los jesuitas pues en las partes que quedaban donde no habían llegado los otros 3, ¿de acuerdo? El virreinato. Para entender la conquista espiritual justamente hay que entender que la evangelización era tipo adoctrinar a los indígenas para que creyeran en Diosito.
Una vez que creyeran en Diosito, iban a tomar el bautismo. Y de ahí salen, por ejemplo, los primeros nombres de indígenas convertidos a gente letrada española, ¿vale? El virreinato puede considerarse justamente con la llegada del primer virrey, pregunta también de examen, el primer virrey de la Nueva España va a ser Antonio de Mendoza y Pacheco, que llega oficialmente el 8 de marzo de 1535, es decir, aproximadamente 13 años después de la conquista, 3 años después de la cuestión de la Virgen de Guadalupe, con la única intención justamente de establecer un sistema de gobierno donde el rey que estaba en España tenía a un encargado en lo que actualmente es México, que va a ser el cargo de virrey, es decir, es el representante del rey en México. ¿De acuerdo? Antonio de Mendoza y Pacheco en 1535 se convierte como el primer virrey, representante del rey, donde justamente podemos ver lo que pasó también con las 13 colonias americanas. ¿Se acuerdan que en el caso de la independencia de las 13 colonias vimos que justamente las colonias se hicieron cargo ellas solitas de su administración política y económica? La Nueva España fue exactamente igual. La Nueva España se podía hacer cargo prácticamente de ellos solitos sin mayor inconveniente. Es decir, comenzaban a tener un impulso económico muy importante. Durante este periodo también se encuentra una característica social muy relevante, que van a ser las clases o castas sociales. Ese proceso de castas, es decir, que indio con criollo sale esto, que en mulato con saltapatrás sale esto, que negro con lobo sale esto. Esas castas de la Nueva España, es decir, la sociedad que salía de la mezcla entre todas las personas que la habitaban, se va a conocer como mestizaje. El proceso de mestizaje es la mezcla de todos los grupos sociales que habitaban la Nueva España, españoles, indios, negros e incluso chinos, asiáticos. ¿De acuerdo? El grupo social que no se les puede olvidar para el examen es el criollo. Los criollos van a ser prácticamente los hijos de españoles nacidos en América. Van a existir 3 grupos, jóvenes. Estos se los tienen que grabar en su cabecita, le pueden hacer un tatuaje, lo pueden pegar en su refri, no lo sé. Pero deben de aprenderse estos 3 grupos. Se los voy a decir uno por uno. Los peninsulares, que van a ser los hijos de españoles nacidos en España. Los criollos, que van a ser los hijos de españoles nacidos en América. Y los mestizos, que van a ser los hijos de españoles e indios. Estos 3 grupos sociales van a tener una muy elocuente participación política. Los únicos que tenían la autoridad para poder mandar van a ser los peninsulares, es decir, hijos de españoles nacidos en España. Y los criollos no van a poder tener una participación política. Y, oh, sorpresa, uno de los criollos más importantes que se va a dar a conocer durante el periodo de la independencia va a ser Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla era criollo. Por eso, la intención de tener una participación política. ¿De acuerdo? Para que lo vayan viendo. Ahora, fíjense bien, la organización política de la Nueva España iba a estar centrada justamente en la autoridad del virrey. Sin embargo, el virrey también gobernaba a la par de las audiencias. Esto no se les puede olvidar. Las audiencias.
Las audiencias tenían la principal función de administración de justicia. Imaginen que eran como los secretarios del virrey, ¿de acuerdo? Y otro de los grupos políticos que gobernaba a la par era el Consejo de Indias. Sin embargo, el Consejo de Indias se encontraba en España. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el indio Juanito con el indio Miguel se están peleando por un pedazo de tierra. Bueno, pues según la administración pública de la Nueva España, los indios tenían que ir a las audiencias para poder justamente ver qué podían hacer. El caso, si se hacía muy grande, iba al Consejo de Indias que estaba en España para poder dar una pronta respuesta. Y al final el virrey les decía, ¿saben qué? Juanito no va a tener nadota y Miguel se queda con todo. Pero imaginen que eso tardaba. Imaginen que un proceso de ese tipo llegaba a tardar aproximadamente 6 meses. Entonces, pues la neta, mejor para que me peleo y me quedo quietecito. ¿De acuerdo? Otro de los puntos importantes que deben de entender justamente es la cuestión de las reales audiencias. Una cosa son las audiencias y otra cosa son las reales audiencias. Las reales audiencias van a ser lo que actualmente serían los estados de la República o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El virrey sería el presidente y las audiencias serían justamente los estados. Pero las reales audiencias van a ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores actualmente. ¿De acuerdo? Las reales audiencias van a lograr justamente diversas creaciones infraestructurales que les van a poder permitir entender cómo se estaba desarrollando la Nueva España. Una de sus principales creaciones van a ser los templos, los colegios, perdón, construcción de caminos y, lo más importante, la defensa de los indios. Pregunta de examen también. La principal actividad económica de la Nueva España va a ser la minería. La minería va a ser considerada como la principal actividad económica de la Nueva España. Otro punto que debe de quedarles claro es el papel que tuvo la Inquisición como sistema político en la Nueva España. La Inquisición o Santa Inquisición va a ser justamente el conjunto de instituciones religiosas que se van a dedicar a suprimir la herejía. ¿Y qué es la herejía para la Iglesia Católica? Todo lo que contradiga a Dios. ¿Cuál era, en el mejor de los casos, un castigo esencial para la herejía? La muerte. ¿De acuerdo? La única intención de la Inquisición va a ser castigar a todo aquel que dude de Dios. ¿De acuerdo? Pero, ojo, la Inquisición va a tener un trato preferencial. La Inquisición no va a trabajar con los indios de la misma manera que con los demás grupos. Los indios van a ser considerados por la Inquisición como niños. Y esa característica les va a poder permitir a ustedes entender que la necesidad de la Inquisición era adoctrinar, es decir, darles a entender la fe católica a los indígenas. Pero no podían ser juzgados como adultos porque están chiquitos, no saben, están tiernos, están pequeñitos. No los vamos a tratar de la misma manera que los demás porque están tontos. ¿De acuerdo? Criollismo. Ya lo dijimos, los criollos van a ser justamente los hijos de españoles nacidos en América. Dos de los criollos más importantes van a ser Hidalgo y Morelos, ¿de acuerdo? Los criollos justamente al ser nacidos en América no podían tener una relevancia política importante, ¿vale? Ese punto no lo deben de olvidar. Los criollos no van a tener una importancia política relevante, ¿de acuerdo? Y los criollos van a tener justamente la creación de un sentimiento americano, es decir, van a tener la oportunidad de sentirse propios de una nación. Ojo, ¿se acuerdan en Historia Universal lo del nacionalismo? Ya está pasando aquí en la Nueva España, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo vayan viendo. ¿Cuáles son los grupos sociales más importantes de la Nueva España? Vamos a tener la famosa pirámide social.
En la parte de arriba van a estar los peninsulares o españoles, les van a seguir los criollos y los mestizos, les van a seguir los indios puros y al final los negros, los mulatos y los chinos, ¿de acuerdo? Esa va a ser la estratificación social de la Nueva España. Ahora, para poder entender la llegada de un proceso de independencia, debemos de ver el absolutismo ilustrado. Esto ya lo vimos en Historia Universal. El absolutismo ilustrado va a ser la característica de que un rey va a tomar las ideas de la ilustración para poder educar a su pueblo y va a poder decir, el pueblo está chiquito, está tonto. Yo sé que tú te quieres independizar, yo sé que estás ilustrado, que tienes ideas locas y que la enciclopedia y que no sé qué. Lo entiendo, está chido, pero estás tonto, no te sabes gobernar. Pero, oh, sorpresa, yo soy un rey y yo sí sé gobernar. Entonces te voy a echar la mano, pues para que no pierdas el hilo. Ese va a ser el absolutismo ilustrado, ¿de acuerdo? Va a ser la característica más importante de este momento. ¿Por qué? Porque el absolutismo ilustrado nos va a poder ayudar a entender cómo fue el proceso de independencia en la Nueva España, ¿vale? Este mapa que ven ustedes aquí es la extensión de la Nueva España. Abarcaba prácticamente todo lo que actualmente es Estados Unidos, con la única limitante de las 13 colonias que estarían en la orilla, toda la parte sur de México y Centroamérica, y del lado de izquierdo, perdón, vamos a tener las Filipinas. Filipinas va a ser, lo que actualmente sería Filipinas, va a ser también territorio de la Nueva España, ¿de acuerdo? Para que también no lo pierdan de vista. Para el siglo XVI al XVIII, vamos a tener una división política por medio de reinos. Va a estar el reino de la Nueva California, el de Nuevo México, Santa Fe, el de Texas, el de la Vieja California, el de Nueva Vizcaya, el de Nueva Navarra, el de Nueva Extremadura, el Nuevo Reino de León, que actualmente sería el Nuevo León, la Nueva Santander, el Reino de México de la Nueva España y el gobierno de Yucatán. Esa va a ser la división política del siglo XVI al siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XVIII, jóvenes, va a llegar una casa política a España que va a hacer un pequeño cambio ahí. En el siglo XVIII va a llegar la casa Borbón y los Borbones tienen como principal característica que todo debe de ser utilitario, es decir, existe algo que se conoce como el utilitarismo. Todo debe de ser útil, todo debe de ser útil, nada debe de ser inútil, es decir, todo debe de tener una funcionalidad importante. Y con eso, la Casa Borbón va a traer algo que se conoció como las reformas borbónicas. Y una de las principales reformas borbónicas va a ser la división política de la Nueva España. Aquí la teníamos como reinos. Ahora, con la llegada de la Casa Borbón, vamos a tener la división política por medio de intendencias. Y aquí vamos a ver más intendencias. La de Nueva California, Nuevo México, Vieja California, Tlaxcala, Arizpe, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid de Michoacán, Santa Fe de Guanajuato, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. ¿De acuerdo? Esas van a ser las intendencias que van a surgir en el siglo XVIII después de las reformas borbónicas. Ahora, la principal actividad económica en la Nueva España durante los 3 siglos que duró el virreinato, es decir, del 1500 al 1800, va a ser, como ya lo dijimos, la minería. Sin embargo, ustedes deben de identificar cuáles van a ser las principales ciudades mineras que van a extraer sobre todo plata. Va a estar Taxco, que en lo que actualmente sería Guerrero, Durango, Guanajuato, Pachuca, Zacatecas y San Luis Potosí. Son las principales ciudades mineras que van a estar en México o en la Nueva España. ¿De acuerdo?
¿Cuál era la principal producción que tenía justamente la Nueva España? La plata. Todo va a ser la plata. Ustedes pueden verlo. Todos los puntitos grises van a ser prácticamente de plata. ¿De acuerdo? Vean, está Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Sinsunzan, Zacualpan, Taxco, Zumpango, Pachuca, Tlapujagua, San Luis Potosí y Chalchihuites. Los únicos lugares donde también se logró extraer oro va a ser en la zona de Guerrero, en la zona un poco más de Oaxaca y en la parte norte, si ustedes se dan cuenta, hasta donde está California. ¿De acuerdo? Otra de las características importantes que no se les debe de olvidar es la creación de la Casa de Moneda en 1535, que es como el primer banco, ¿de acuerdo? El primer banco, para que ustedes lo entiendan de esa manera, ¿vale? Ya lo volvemos a decir y lo vuelvo a repetir, principal actividad económica de la Nueva España es la minería, ¿de acuerdo? Ahora sí, viene lo bueno. El proceso de independencia se da de una manera muy sutil. Hay que entender justamente a través de esta imagen tan bonita cómo se dio el proceso de independencia. Les pongo un contexto rápido en 2 minutos. Resulta y resalta que España tenía unos pequeños problemas con un señor que se conocía como Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el chaparrito, era curiosito el señor. Se acerca con el rey de España. Para ese momento, el rey de España es Fernando VII. Y le dice, oye Fernando, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Necesito un favor. Resulta que quiero invadir Portugal, pero pues la neta no puedo darme la vuelta. Eso es mucho. ¿Para qué me voy a dar la vuelta toda la parte del norte de tu país para llegar a Portugal? Acuérdense que Portugal está en la orilla de España. Y Fernando VII le dice, no, pero pues tienes que darte la vuelta. ¿Para qué? Napoleón, muy insistente, le comienza a decir, échame la mano, déjame pasar. Te prometo que no te va a pasar nada. Yo voy a atacar a Portugal y ya me regreso y somos amigos, somos compas y vamos a llevarnos chido. Pues yo creo que Fernando VII le creyó tanto como las mentiras que a ustedes les dicen seguramente, que pues accedió. Y Fernando VII al acceder permite que Napoleón Bonaparte entre a territorio español. Cuando Napoleón Bonaparte entra a territorio español, lo curioso viene justamente cuando ve que Napoleón comienza a atacar la ciudad o las ciudades de España. Y Fernando se queda así como de, caray, pues qué dije, ¿no? Resulta que Napoleón en su intención de invadir Portugal también invade España. Entonces va a existir un problema político en 1808 que se va a llamar como la invasión napoleónica en España. Esa invasión napoleónica va a derivar que España justamente tenga un problema político importante al grado de que quitan a Fernando VII del poder y van a poner a su carnal de Napoleón, que se llamaba José Bonaparte, o que le decían también Pepe Botellas, porque era alcohólico. Resulta que cuando Napoleón Bonaparte de Francia se está dando en la torre con España, pues bueno, como ustedes lo pueden ver en la bonita imagen, los dominios de América Latina, los dominios que tenía España, pues dicen, es ahora o nunca. Y comienzan sus procesos de independencia. ¿De acuerdo? Para que también lo vayan entendiendo de esa manera. La independencia de México se debe de entender a través de esa invasión de Napoleón en España y sobre todo la aparición de un cobro excesivo de impuestos por medio de la promulgación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales. Si ustedes dirán, ¿qué digo? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que en 1809 se expide un impuesto como el que sus papás pagan, así tal cual. En 1809 se expide un impuesto donde dice que únicamente los criollos van a tener que pagar ese impuesto.
Imaginen a Miguel Hidalgo para ese momento ya enojado porque no puede tener una participación política relevante y todavía, por si fuera poco, sacan esa real cédula donde dice que ellos tienen que pagar más. Está cañón, ¿no? A nadie le gustaría, definitivamente. ¿De acuerdo? Ahora, ese punto es muy importante para que ustedes puedan entender la conspiración de Valladolid en 1809, que sería prácticamente todo el comienzo de la guerra. Y ahí vamos a tener lo que ustedes ya vieron justamente cuando iban en la primaria, porque seguramente lo interpretaron en algún homenaje. Resulta y resalta que el señor don Miguel Hidalgo, aquel señor que ven en la imagen con su banderita, un sacerdote, un religioso de época, a través de la conspiración de Valladolid y de Querétaro, empieza a crearse un grupo que se denominó como el Grupo Insurgente. Los insurgentes era un grupo compuesto por criollos y clases populares, es decir, campesinos, obreros, trabajadores de clase baja y demás. En 1810 en Querétaro se puede considerar como el baluarte y el estandarte del inicio del periodo de independencia. Miguel Hidalgo, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y comienza el repicar de las campanas, gritando: viva Fernando VII, viva la América, viva la Virgen de Guadalupe, vamos a coger gachupines y muera el gobierno afrancesado. Es decir, haciendo alusión a Pepe Botellas, el hermano de Napoleón Bonaparte. ¿De acuerdo? ¿Qué buscaba Miguel Hidalgo únicamente, jóvenes? Lo único que buscaba Miguel Hidalgo era que Fernando VII estuviera nuevamente en el poder, ¿vale? Para que no lo pierdan de vista. Ahora, para poder entender el periodo de independencia, es importante que ustedes sigan esta línea del tiempo. Fíjense, vamos a tener el grito de Dolores en Guanajuato el 16 de septiembre de 1810. Posteriormente, el 25 de septiembre, Miguel Hidalgo toma la Lóndiga de Granaditas, donde sale el Pípila, el señor de la piedra, para que no se les vaya a olvidar. El 20 de octubre, por primera vez, Miguel Hidalgo se conoce con José María Morelos y Pavón. En noviembre, este es un acontecimiento importante. En noviembre de 1810 era tanto el avance que ya tenía Miguel Hidalgo que evitó entrar a la Ciudad de México, por lo que se pelea con uno de sus principales hombres, que va a ser Ignacio Allende. Y a partir de ese momento hay una separación. ¿Por qué? Porque cuando llegaba Miguel Hidalgo a los pueblos y a las ciudades, imaginen que era un genocidio, ¿de acuerdo? Llegaba a matar, ¿vale? Entonces eso justamente le disgustaba a algunas personas, ¿vale? El 26 de noviembre, Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, es decir, ya nadie debe de ser considerado esclavo. ¿De acuerdo? El 20 de diciembre se publica el primer diario insurgente, El Despertador Americano. Y en 1811, el 26 de junio, Allende, Aldama y Jiménez son fusilados por la espalda. ¿De acuerdo? El 30 de julio, Hidalgo es fusilado también. Cuelgan la cabeza de los 4 insurgentes en la Lóndiga de Granaditas el 14 de octubre y entraríamos a la segunda etapa. Esa primera etapa llevó por nombre como el comienzo, el inicio. La segunda etapa va a ser la organización, donde vamos a tener sobre todo la presencia y la aparición de José María Morelos y Pavón, el que traía el paliacate en la cabeza. El 19 de enero de 1812, los realistas, es decir, el grupo español, llegan a ganar el sitio de Cuautla contra Morelos. El 19 de marzo es promulgada la Constitución de Cádiz en 1812. Puede ser considerada como de las primeritas constituciones oficiales que se establecen en México, ¿de acuerdo?
El 13 de septiembre, pero de 1813, Morelos, en el Congreso de Chilpancingo, expresa su famoso texto Los sentimientos de la nación, donde él pide ser llamado justamente el siervo de la nación. El 22 de octubre de 1814 se promulga la segunda constitución oficial en México, la Constitución de Apatzingán, donde vamos a tener tres características importantes. La Constitución, pregunta de examen de Apatzingán, ¿cuáles eran sus principales características? La igualdad, la soberanía y la división de poderes. ¿De acuerdo? En 1815, el 22 de diciembre, Morelos es fusilado en San Cristóbal de Catepec, donde justamente se le amenaza con el fuego eterno. Morelos era muy religioso, ¿eh? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Morelos era muy religioso, lo que sea de cada quien. Literalmente le decían, te vas a ir excomulgado y te vas a ir al infierno si no nos dices cuál es tu plan, y literalmente se los dijo con la única intención de no irse al infierno. Con la muerte de Morelos, vamos a tener una etapa muy importante para que ustedes no la pierdan de vista. La llegada de Morelos representó una organización como lo acaban de ver. Apareció una constitución, apareció los sentimientos de la nación y tuvo justamente una organización, la lucha por la independencia de México. Sin embargo, en la tercera etapa, al no haber un líder específico, en la primera fue Hidalgo y en la segunda fue Morelos, pero en la tercera, al no existir un personaje que sea top, se le va a conocer como el periodo de resistencia, justamente porque tenían que resistir a que todo no se viniera para abajo, ¿de acuerdo? Tanto así que la corona logra un indulto. ¿Y qué es un indulto? El indulto es el perdón. Literalmente les comenzaron a decir a los insurgentes, te vamos a otorgar un indulto, es decir, un perdón, si tú dejas la guerra. Y hubo muchas personas que lo aceptaron. Sin embargo, existieron algunos fieles, por así decirlo, a la lucha de independencia. Y eso permitió que siguiera justamente esta etapa. En 1812, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, dos personajes importantes para la independencia de México, aceptan el indulto. En 1819, Vicente Guerrero exhorta a continuar con la organización militar para poder acabar con la independencia. Sin embargo, aquí Vicente Guerrero se va a convertir en la figura esencial de la independencia de México. ¿Y por qué digo esencial? Resulta que Vicente Guerrero, al ser líder de los insurgentes, tiene un encontronazo con Agustín de Iturbide. Iturbide decide atacar a Vicente Guerrero, pero con lo que no contaba justamente el pueblo español era que Iturbide tenía las intenciones de hacer las paces con los insurgentes, con los sublevados, con los independentistas. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué o qué? Pues ya iba a ganar, ¿no? Resulta que el señor quería gobernar. Y por eso, en la cuarta etapa, el 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se entrevistan para suceder el famoso abrazo de Acatempan, donde, según los escritos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se abrazan como compas y con ese abrazo, por así decirlo, se cierra la independencia. Y vamos a entrar a la última etapa, que es la consumación. Y el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala. El Plan de Iguala consiste en establecer un acuerdo entre los insurgentes, es decir, los independentistas, y los realistas comandados por Agustín de Iturbide. El Plan de Iguala, además, fomentó las tres garantías. ¿Cuáles son las tres garantías de ese momento? Libertad, religión y recuerdo de sus héroes caídos. De ahí vienen los colores de la bandera y por eso el Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero. El 24 de agosto se firman los tratados de Córdoba, Veracruz, pregunta de examen también.
El 24 de agosto, al firmarse los tratados de Córdoba-Veracruz, se puede reconocer por primera vez que el último virrey de la Nueva España, que llevó por nombre como Juan O'Donojú, firma reconociendo la independencia de México. El 24 de agosto, Juan O'Donojú, el último virrey de la Nueva España, firma los tratados de Córdoba para reconocer totalmente la independencia. Y así, el 27 de septiembre de ese mismo año, entra el ejército de las Tres Garantías triunfante a la Ciudad de México. Un día después se firma el tratado y el acta de independencia, con lo que termina este periodo histórico tan bonito. Posteriormente, ya una vez que se independiza México, para este periodo a mí me gusta llamarlo de una manera tan sutil, fíjense. Cuando México se independiza, la neta, una de las primeras cosas por las que te debes de preocupar, pues, es ver cómo te vas a gobernar. México durante el siglo XIX, es decir, después de la independencia, lo que sea de cada quien, fue la burla de todo el mundo. ¿Por qué? Resulta que a México lo trajeron a pan y agua durante todo este periodo, por una simple razón. México no sabía cómo gobernarse. Y uno podría pensar, a ver, México, o sea, ponte listo, México, la neta, tú también. Se supone que está saliendo de una monarquía, donde está un rey y está un virrey. Se supone. Si se supone que te estás independizando, pues yo pensaría que te vas a independizar para poder adoptar otro sistema de gobierno. Pero no, resulta y resalta que el primer sistema de gobierno que tiene México va a ser una monarquía. Y ustedes dirán, pues, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pues resulta que México estaba tan acostumbrado, fueron 3 siglos, jóvenes, estaban tan acostumbrados a una monarquía que adoptar otro sistema de gobierno rápidamente iba a ser difícil. ¿Qué único sistema de gobierno conocen? La monarquía. Y así en 1822, Iturbide se convierte en el primer emperador mexicano. México se convierte en un imperio. Sin embargo, 2 años después, los mexicanos se tardaron como que en analizar qué estaba pasando. Y dicen, ah, no, pues sí nos pasamos de lanza, ¿no? Si se supone que hicimos la independencia para evitar una monarquía, ¿por qué tenemos una monarquía? Y así, en 1824, 2 años después, se promulga la Constitución Federal, la primera constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es donde por primera vez aparece el nombre de México, en 1824. Y se establece una república de corte federal. Es decir, que va a haber un presidente que se va a hacer responsable de todo el país, pero van a existir gobernadores que se van a hacer responsables de los problemas políticos internos. El primer presidente mexicano es Guadalupe Victoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Para 1829, jóvenes, España, a pesar de que ya había firmado la independencia, intenta reconquistar México. Aquí va a aparecer un personaje bien importante que seguramente ustedes recordarán en sus libros de historia como el malo, el feo. Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, en 1829, era un joven político militar muy importante para la época porque había logrado, según él solito, evitar la reconquista de México. Y ese punto es muy interesante porque así vamos a poder entender cómo años después Santa Anna logra adoptar el centralismo como una forma de gobierno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el centralismo? El centralismo o la República Central va a ser un sistema de gobierno donde el presidente tiene toda la autoridad total en el país. No hay gobernadores.
Ese disgusto centralista va a llevar a algunos estados, perdón, a tener disputas. Imaginen, la Nueva España, lo acabamos de ver hace rato en un mapa, abarcaba prácticamente la zona norte de Estados Unidos. Con la adopción del sistema centralista, las personas que tuvieran algún problema tenían que recurrir al presidente hasta la zona centro, es decir, en la Ciudad de México. Imagínense a los habitantes de Nuevo México, Arizona y Texas, que tenían que tardar aproximadamente 8 meses en trasladarse en carruaje desde su lugar hasta la Ciudad de México. Ese disgusto llevó a que en 1836 Texas logra separarse de México, declarando su independencia y se añade a Estados Unidos. ¿Quién firma esa independencia? Antonio López de Santa Anna. Por si fuera poco, vean los años, o sea, la neta a México le llovió y macizo. O sea, lo traían de a su puerquito a México. 2 años después de la independencia de Texas, en 1838, para el colmo, inicia la primera intervención francesa. Fíjense, vamos a hacer un repaso. Ya tuvieron su primer imperio, ya promulgaron su primera constitución federal, ya España intentó reconquistarlos, tiran la constitución federal y adoptan la constitución centralista. Texas se independiza y ahora resulta que Francia interviene militarmente. Y ustedes dicen, ¿por qué? Pues, ¿qué le está haciendo México? Bueno, pues resulta que cuando España intenta reconquistar México y llega a la Ciudad de México, varios locatarios sufrieron pequeños problemitas en su negocio, o sea, lo perdieron, ¿no? Se les tiró todo. Uno de esos locatarios fue un pastelero francés, el señor. Fue tanto su enojo que el gobierno mexicano no quería pagarle sus pastelitos, que fue y se quejó a la embajada. Oiga, señor embajador, pues la neta no me quieren pagar, pues ¿qué vamos a hacer? Ese fue el pretexto más importante para poder lograr que Francia invadiera México. Fue un pretexto. ¿Cuál era el interés de invadir México? La cercanía con Estados Unidos, porque para esa época Estados Unidos se está haciendo top, definitivamente. Y a Francia le preocupa, ¿de acuerdo? Si conquistó México, tengo cerca a Estados Unidos y lo puedo atacar. Ese fue realmente una trama, nada más. Otro de los acontecimientos importantes un año después de la primera intervención francesa va a ser que Yucatán se declara independiente. Sí, esa parte que nadie conoce de México hasta allá al sur, la cabecita dirían por ahí de México, se independiza. Justo también derivado del régimen centralista. Fíjense, y por si fuera poco, o sea, les digo, a México le llovió como a pan y agua. Por si fuera poco, en 1846 sucede otro de los acontecimientos que le sigue doliendo al mexicano. Le sigue doliendo la guerra México-Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué les duele o qué? Bueno, pues la guerra México-Estados Unidos deriva la aparición de un tratado que se conoció como el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde México pierde la mitad de su territorio y es lo que actualmente sería el territorio que tenemos en el país. México pierde la mitad de su territorio con el Tratado Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848 y pierde territorios como California, Nuevo México y Arizona. Esos territorios que pertenecían a México se independizan y se anexan a Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos puede entenderse desde una perspectiva. La famosa batalla de Chapultepec. Los estadounidenses estaban ya en la puerta del castillo y todos los políticos mexicanos no podían decidirse qué hacer. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues en lugar de intervenir militarmente, todos los políticos de esa época estaban sentados en una mesita tranquilos tomando el café mientras afuera había un desastre, mientras afuera se estaban matando entre ellos, mientras Estados Unidos ya estaba ondeando su bandera en el Zócalo.
Y los señores estaban sentados decidiendo qué sistema de gobierno iban a adoptar. Si iban a ser centralistas o iban a ser federalistas. Eso lo llevó justamente al Tratado Guadalupe Hidalgo. Como no intervinieron rápido, como no respondieron, no lograron justamente ponerse de acuerdo y perdieron la mitad de sus territorios. Ya después de todo ese acontecimiento tan triste que le pasó a México, en 1853, Santa Anna ocupa por última vez la presidencia, haciéndose llamar, ahora resulta, fíjense, Alteza Serenísima. No, pues gracias, qué chido, ¿eh? Fíjense, vamos a hacer un pequeño repaso para que no lo pierdan. En 1821 se da el primer imperio mexicano. En 1824, con la Constitución Federal, aparece la República Federal. En 1836, los gobiernos centralistas hacen su parte. Y aquí está la diferencia importante que ustedes deben de entender entre uno y otro. El federalismo dice que hay un presidente, pero cada estado se va a hacer responsable de sus problemas políticos. Y el centralismo dice que hay un presidente y ya, nada más. No puede haber gobernadores. Entonces, es lo que yo les decía. Como estados que están en la zona norte van a llegar a la Ciudad de México a quejarse con el presidente? No se puede. Y es lógico que Texas escogiera su independencia. Y es lógico que Nuevo México, Alta California y Arizona también con la guerra México-Estados Unidos. Ya habíamos visto que el intento de reconquista de España se había dado. La independencia de Texas fue un golpe duro para México, apareció la primera intervención francesa, se dio la guerra con los Estados Unidos y por si fuera poco, Yucatán está viendo que se están peleando, también se independiza, ¿va? Esto nos va a llevar justamente a entender la guerra México-Estados Unidos. ¿Cuál era la única intención de Estados Unidos de invadir a México? Una cuestión expansionista. Y esto iba a ser por medio de la doctrina Monroe. Pregunta de examen también, grábenselo. La doctrina Monroe o Monroe es una doctrina política que se estableció en Estados Unidos que dice que América es de los americanos. ¿Y quién es América? Estados Unidos. ¿Y quiénes son los americanos? Todo el resto del continente. Entonces, América, al ser de los americanos, justamente en la doctrina Monroe dice que justo debe de anexarse todo el continente a Estados Unidos. Por eso el primer país que agarraron de su puerquito fue México, ¿vale? Para que ustedes lo vayan viendo, ¿de acuerdo? Ahora, la batalla del castillo de Chapultepec, seguramente lo saben, ahí están los niños héroes, el 13 de septiembre de 1847, no eran niños, ni eran héroes, no existieron para que se les quite esa pequeña historia de su vida, nada que ver, no hay registro histórico de estos señores, entonces pues las cúpulas que están ahí en el castillo de Chapultepec no tienen nadota, entonces no se preocupen, ¿de acuerdo? Para que ya no pierdan de vista eso. Ahora, aquí está lo del Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿de acuerdo? El Tratado Guadalupe Hidalgo justamente puede entenderse a través de esta imagen. Antes del tratado, México tenía territorio en la parte norte y después del tratado ya no tiene nada, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el límite natural? Pregunta de examen. ¿Cuál va a ser el límite natural entre Estados Unidos y México? El río Bravo, ¿de acuerdo? El río Bravo va a ser la limitante natural que va a dividir a Estados Unidos y México en este periodo. Y hasta la fecha, ¿va? Muy bien. Ahora, posteriormente de esa situación política tan chistosa, y sí, chistosa, la neta, o sea, a México lo trataron de su puerquito, no hay más, no hay más. Por si fuera poco de esa cuestión tan curiosita que le pasó a México, viene una segunda intervención. ¡Ah, sorpresa! Esta segunda intervención la va a hacer Napoleón III, no lo pierdan de vista. Napoleón III es nieto de Napoleón Bonaparte. Napoleón III va a ser el que va a iniciar la segunda intervención francesa, pero no lo va a hacer solito.
va a requerir la ayuda de un personaje histórico importante que no debe de ser infravalorado, que se conoció como Maximiliano de Habsburgo. La segunda intervención francesa nos va a poder ayudar a entender una razón. Resulta y resalta que después de la primera intervención, cuando ya México logra llegar a un acuerdo con Francia para decirle, órale pues Francia, te voy a pagar tu indemnización de lo de la guerra de los pasteles, pero ya vete, ya. Resulta que cuando llega Benito Juárez, sí, el chaparrito, morenito, el que se peinaba de ladito, el que aparece en el billete de 500, el señor chistoso, resulta que cuando llega Benito Juárez, suspende la deuda de la guerra de los pasteles. Y ese fue el pretexto, jóvenes. Toda intervención es un pretexto, la neta. Ese fue el pretexto para poder decir, hijos, man, ni modo, bailaste, ya tocó. Y justamente esa intervención francesa va a tener como acontecimiento relevante algo que por lo que descansamos justamente el mes pasado, que fue en mayo, conocida como la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, donde el general Ignacio Zaragoza logra atacar al pueblo francés. La batalla del 5 de mayo creo que es más recordada en Estados Unidos que en México, no me dejarán mentir, la neta. La batalla del 5 de mayo es recordada en otros países por una simple razón. Un ejército zarapastroso, guarachudo, pobre, sin armas, su única arma era un nopal y una piedra, había logrado derrotar al mejor ejército del mundo. Un ejército rarito y tonto como el mexicano para esa época, había logrado derrotar al ejército francés en la batalla de Puebla. ¿Pero por qué los derrota? Pues resulta que los mexicanos si algo saben hacer es atacar desde arriba. E imaginen el acontecimiento. En las puntas de los cerros, los franceses comenzaban a avanzar hacia arriba y los mexicanos le agarraban y aventaban nopales y piedras a los franceses y por lógica nunca iban a llegar los franceses. ¿Por qué? Pues porque no los dejaban de atacar. Y así podemos justamente analizar cómo la batalla del 5 de mayo fue prácticamente rememorada en otros países y en México no. ¿Va? Fíjense bien, les presento a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota. Vuelvo a lo mismo. La intención justamente de que se establezca el imperio fue que Maximiliano es el hijo menor de los Habsburgo. Maximiliano, al ser el hijo menor, no tiene dónde gobernar. Napoleón III, el nieto de Napoleón Bonaparte, le dice, oye, pues resulta y resalta que hay un país ahí medio rarito, que se llama México, y me enteré por los centralistas y los conservadores que quieren un monarca. ¿No te interesa? Ah, pues sí, jalo, órale, vámonos. Napoleón Bonaparte le había vendido tanto, en verdad, tanto el sueño a Maximiliano de Habsburgo de ser emperador en México, al grado de que le metió la idea de que en México lo estaban esperando con los brazos abiertos. Cuando llega a las costas de Veracruz, solamente lo recibieron 3 personas. No lo recibió la multitud mexicana con los brazos abiertos. Porque para ese momento, el presidente liberal federal que estaba gobernando era Benito Juárez. Aquí deben de entender dos grupos sociales, dos grupos políticos. Pregunta de examen. ¿Quiénes son
los dos grupos políticos más importantes de esta época, los liberales y los conservadores. Los liberales van a ser aquellos que dicen que la república es importante y van a estar representados para este momento por Benito Juárez. Y los conservadores van a ser las personas que van a decir que la monarquía es la respuesta, la iglesia es la respuesta, y van a estar representados en este momento por Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, a pesar de darle todo el apoyo a Napoleón, cuando vio que de plano no podían hacer nada en México, decide retirar las tropas francesas y abandonar a Maximiliano en México, al grado de que Benito Juárez los manda a capturar al ya no tener una defensa militar y es fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Después de ese acontecimiento, podemos ver justamente la restauración de la República. Y así vamos a tener justamente la aparición de algo que se conoció como la República Restaurada, que va de 1867 a 1876. En ese periodo se van a dar las famosas leyes de reforma, donde se va a quitar el poder de la iglesia en el Estado. Por primera vez en México, el Estado se divide de la iglesia en las leyes de reforma. Y para ese lapso de la República Restaurada van a gobernar dos personas. Una, el chaparrito morenito Benito Juárez, del 67 al 72, y eso ya no se religió porque resulta que el señor se murió de neumonía. Y posteriormente va a gobernar su gato, Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876. ¿Y por qué digo que fue su gato? Porque realmente no hizo nada este compa y pues nada más siguió lo que le dejó dicho Benito Juárez. Aquí están las leyes de reforma. Las leyes de reforma más importantes que suelen venir en el examen van a ser la ley Juárez y la ley Lerdo. La ley Juárez nos habla justamente de una supresión de tribunales especiales y fueros militares y religiosos a todo servidor público de ese momento. Y la ley Lerdo habla de la expropiación de bienes eclesiásticos, es decir, la iglesia le tiene que dar dinero al Estado. Y ya no va a poder cobrar nada, porque resulta, y creo que lo siguen haciendo hasta la fecha las iglesias, que te cobran que por bautizarte al chamaco, que por casarte, que por la confirmación, que por la muerte, que por todo te cobra la iglesia. Bueno, pues según la ley Lerdo, dice que eso ya no lo debe de hacer la iglesia. Por eso existe el registro civil. Aquí se crea el registro civil. Y de ahí viene, por ejemplo, cuando dicen, ay, ¿cómo te casaste? ¿Por el civil o por la iglesia? Oficialmente debería de ser por el civil, porque nada más das una aportación voluntaria por el civil, pero en la iglesia tienes que pagar prácticamente por la misa, ¿no? Entonces, para que ustedes lo vayan viendo. Ahora, cuando Juárez se reelige en la República Restaurada, va a aparecer un soldado, un militar bien reconocido, que peleó en la batalla del 5 de mayo, al lado de Zaragoza, que lleva por nombre como Porfirio Díaz Morín, o mejor conocido para los compas como don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, un joven militar, al ver que Benito Juárez se reelige 2 veces, saca un plan. No tenía otra cosa, pero saca un plan. Y dice ese plan que no debe de existir una reelección, no debe de reelegirse Juárez. Y esa reelección está mal. El plan con el que ataca a Benito Juárez por su reelección, pregunta de examen también, va a llevar por nombre como el plan de la Noria. Pero cuando Benito Juárez se petatea y sale a la luz su gato, Sebastián Lerdo de Tejada, también se quiere reelegir el compadre.
Y Porfirio Díaz dice, no, saca otro plan. Pues le digo que aquella gente no tenía otra cosa que hacer más que hacer planes, la neta. Saca otro plan. Y ese plan llevó por nombre como el plan de Tuxtepec, donde Díaz se oponía a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Con el plan de Tuxtepec va a lograr llegar a la presidencia y va a seguir un lema, la no reelección. Pero resulta que él, al gobernar de 1876 a 1880, él dice, ya goberné una vez, ya goberné 4 años, ya me voy a retirar. Y deja en la presidencia a su compadre, Manuel González. Y Manuel González, cuando termina su presidencia en 1884, dice Porfirio Díaz, no, es que tengo que regresar. Porque no, esto no se, la reforma no se puede conseguir así en 4 años. Y sí, esa fue la justificación de Díaz. Al decir que no podía avanzarse en 4 años, pues me reelijo. Oye, Porfirio, pero no sé, me reelijo. Oye, pero no me reelijo. No pueden, me necesitan, o sea, soy top, ¿no? Ídolo, el cuate, ¿no? Y así, de 1884 a 1910, Porfirio Díaz va a gobernar más de 27 años. Y ese periodo histórico se le conoció como el Porfiriato, donde, digan lo que digan de ese señor, México se convirtió por primera vez en un país exportador. Tuvo un avance económico y social muy importante. Y aquí lo ven. Lo que la nueva escuela mexicana dice que aprendamos de Porfirio Díaz es que fue una dictadura. Pero Porfirio Díaz industrializó México, trajo el superávit, que quiere decir una estabilidad económica, y estabilizó socialmente el país. El único error que tuvo Porfirio Díaz en esa época fue no hacerle caso a las clases bajas. Ese fue el único error. Si él hubiera dado la atención necesaria a las clases bajas, es decir, a los obreros y a los campesinos, otra cosa hubiera sido. Pero no darles visión y solamente darles escenario a las clases altas, eso logra que existan huelgas. Las huelgas más importantes van a ser la de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907. Van a salir dos periódicos, ojo, van a salir dos periódicos, El Regeneración y El Hijo del Agüizote, que van a ser sátiras hacia Porfirio Díaz. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo vayan viendo. Ahora, preguntas de examen con respecto a Porfirio Díaz. ¿Cuál era la filosofía que seguía Porfirio Díaz? El positivismo. ¿Cómo se llamaba? Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el grupo que acompañaba a Porfirio Díaz? Los científicos. ¿Por qué los científicos? Ah, bueno, pues resulta que el señor se trajo a gente que se había estudiado a que se hiciera cargo de algunos departamentos y algunas dependencias para poder gobernar. Uno de los principales científicos que participó con Porfirio Díaz fue Will James Limantour. Limantour fue principalmente uno de los científicos más importantes de la época por una simple razón. Al ser economista, se hizo cargo de la Secretaría de Economía. Y Porfirio Díaz puso adecuadamente a cada personaje histórico de acuerdo a su capacidad y a su habilidad. ¿Vale? Cuando Porfirio Díaz se sigue reeligiendo, aparece este señor chaparrito, pelón, que lleva por nombre como Francisco Ignacio Madero. Oh, aprendí el nombre completo de Francisco Madero, sí, se llama Ignacio.
Francisco Ignacio Madero, para los compras, Francisco y Madero. El 20 de noviembre del 1910 saca otro plan, porque pues, les digo, aquí la gente no tenía otra cosa que hacer más que sacar planes, la neta. Saca otro plan. Lleva por nombre como el Plan de San Luis. Y en el Plan de San Luis se establece que Porfirio Díaz debe de dejar la presidencia. Resulta que en 1908, es decir, 2 años antes, Porfirio Díaz había tenido una entrevista con un señor que se conoció como James Krillman, o Krillman, más fácil. Y se da la famosa entrevista Díaz-Krillman, donde podemos ver que Krillman le hace una pregunta muy contundente a Porfirio Díaz y le dice: ¿México está listo para gobernarse por otra persona que no sea usted? Y Porfirio Díaz responde: México ya está preparado. Eso avivó que 2 años después Francisco I. Madero saque su Plan de San Luis, donde literalmente el Plan de San Luis dice lo chido que sería que él fuera presidente. Nada más. Así de fácil. ¿Qué dice el Plan de San Luis? Lo chido que sería de presidente Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, al ser de clase media, se apoyó de unos personajes muy importantes para la época: Emiliano Zapata y Francisco Villa. Francisco Villa y Emiliano Zapata van a ser dos personajes importantes del caudillismo en la Revolución Mexicana que apoyaron a Madero para que llegara a la presidencia. Madero le prometió para el caso de Zapata que iba a regresarle la tierra a los campesinos, y Villa pues nada más andaba perdiendo el tiempo. Un buen compa, pero lo que sea de cada quien, pues era como que iba pasando y órale, pues me uno contigo. Pero Zapata sí tenía unas exigencias sociales muy importantes. Quería que se le regresaran las tierras a todos los campesinos, porque resulta que al existir un latifundio, que es un latifundio, que una persona se hace cargo de todas las parcelas, de todas las tierras, y que tú las tienes que trabajar y que tú vas a cobrar, pero todos los que trabajan se explotan como negros y no reciben ninguna paga. Bueno, pues Zapata estaba enojado y decía: no, es importante que se le regresen todas las tierras a los campesinos. Madero le promete a él que le va a regresar cuando ya sea presidente las tierras a los campesinos, pero resulta que no lo cumple. Zapata se enoja y Villa, como es muy su cuate, pues dice: pues ahora yo también me enojo con él para que veas que somos compas. Cuando Madero tiene la decisión de designar a un vicepresidente, en caso de que él no estuviera, tiene dos opciones. Está Victoriano Huerta, un señor de lentes todo enojón y frustrado y casi el demonio, o está Pino Suárez, un señor amable de lentes, todo curioso, chiquito y bonito. Uno podría pensar que Madero va a escoger al chiquito y bonito, pero no, resulta que escoge a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta lo traiciona para quedarse con el poder, asesinándolo en 1913 en la Decena Trágica. Adiós, Madero. Se muere el compa. Posteriormente, va a existir un periodo donde por primera vez México tiene al presidente más corto de su historia, que se llamó Pedro Lascurain, el presidente de 45 minutos. Pedro Lascurain, justamente, dura 45 minutos porque al morir Madero, él se queda como presidente. Y la única acción que tuvo como presidente fue literalmente firmar que Victoriano Huerta era ya como presidente de la República y listo. Y ya fue toda su acción. Renunció y le dio el poder a Victoriano Huerta. Y todos se quedaron así como: a ver qué pasó. Resulta que a la par de que Zapata se enoja con Madero, crea un plan, otro plan. Crea un plan y dice: Madero, la neta, te pasaste de lanza. No le entregaste las tierras a los campesinos. Pues ni modo, te toca sacar un nuevo plan. Zapata saca el plan de Ayala, donde lo único que exige es que se le regresen la tierra a los campesinos. Nada más. Nada más.
¿De acuerdo? Por eso, Zapata se convierte en el símbolo del agrarismo, de la gente trabajadora del campo. Cuando Victoriano Huerta se convierte en presidente, van a estar tres personajes históricos muy importantes para poder derrocarlo. Vamos a tener a este señor, el barbado, el de lentes chistoso, que se llamaba Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila. Carranza quiere derrocar a Huerta porque él quiere gobernar. Villa, el Centauro del Norte, con su división del norte en Chihuahua, también ataca a Huerta. Y Zapata, el Libertador del Sur, con su ejército Libertador del Sur, ataca en Morelos. Todo ese ataque para derrocar a Huerta llevó a que cuando ya lo logran quitar de la presidencia, se quede Venustiano Carranza como presidente. Y saca un librito muy curioso que nos rige actualmente, que es la Constitución de 1917 promulgada el 5 de febrero. Otro día por el cual descansamos, la neta. ¿Qué decía esa Constitución? De entrada, sí se le van a repartir las tierras a los campesinos, pero para la industrialización. Ojo, ahí Zapata está enojado, porque dice, ok, me las van a entregar, pero para industria, para crear empresas, pues no está chido. ¿Qué dice más esa Constitución? Bueno, pues las leyes de reforma continúan. El Poder Ejecutivo debe de ver la expropiación de edificios dedicados a la religión y la prensa queda supereditada. ¿Qué es supereditada? Ahí me faltó una letra que está disfrazada para poder darle al gobierno lo que quiere. ¿Cuáles son los artículos? Pregunta de examen también. ¿Cuáles son los artículos más importantes de esta Constitución? El 3, el 27, el 123 y el 130. El 3 es el artículo de la educación. El 27 es el artículo del suelo y el subsuelo con respecto a los bienes de la iglesia. Y el 123 es el artículo del trabajo. Por último, el artículo 130 habla de la separación de todos los miembros religiosos en caso de participar en algún partido político. Esto nos va a llevar a poder ver la siguiente figura importante. Cuando Venustiano Carranza termina su periodo presidencial, y eso porque lo matan al señor, llega a la presidencia este señor, Plutarco Elías Calles, en 1929. Plutarco Elías Calles funda un partido porque dice, a ver, ya estuvo bueno de que todos están peleando y la neta no está chido, la neta. ¿Por qué no mejor? ¿Qué les parece? Que nos hacemos amigos, somos hermanos, creamos un partido político y a partir de este momento aparece la institucionalización de México. Es decir, para todos se van a crear instituciones, jóvenes. Plutarco Elías Calles en 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, lo que actualmente sería el PRI. Aparece el primer partido mexicano. En 1938, con Lázaro Cárdenas, se reforma y se convierte en el PRM. Y en 1946 pasa a ser lo que actualmente conocemos como el PRI. ¿De acuerdo? Con la llegada de Plutarco Elías Calles, se puede dar por terminado el periodo de Revolución Mexicana y conocemos a este señor como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Sin embargo, una de las características más relevantes que trajo consigo Plutarco Elías Calles fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto donde literalmente Plutarco Elías Calles, a través de su visión de la institucionalización, es decir, todo tener una institución para poder abarcar y trabajar, dice, híjoles, una institución que no me sirve es la iglesia. ¿Y por qué no le sirve? Porque dice que la iglesia retrasa la mente y en lugar de ver un progreso, hay un retroceso. Por ello, justamente,
se establece la Guerra Cristera, donde empieza una matanza total a todo aquel que creyera en la religión, a todo aquel que en los templos diera misa. Fueron 3 años de muchos problemas, al grado de que los cristeros defendían su religión. Ahí está la historia del niño cristero, eso lo pueden ver incluso en una película, está la película del niño cristero, ¿de acuerdo? Niños peleando por su fe. Sin embargo, ya cuando Plutarco Elías Calles deja la presidencia, surge algo que se conoce como el maximato. El maximato va a ser un sistema de gobierno importante donde el jefe máximo, es decir, Plutarco Elías Calles, va a tener el poder. Y se lo va a dar a 3 personas. Imaginen que Plutarco Elías Calles ya no es el presidente oficial, pero atrás, disfrazado, él sigue siendo el presidente y sigue tomando las decisiones. ¿Cómo lo va a tomar? A través de 3 presidentes. Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. Cuando estos 3 presidentes terminan sus mandatos, va a escoger a uno último, Lázaro Cárdenas del Río. Pero resulta que Lázaro Cárdenas se la jugó y se la jugó muy chueco a Plutarco Elías Calles. Cuando Lázaro Cárdenas lo escoge Plutarco Elías Calles, le dice, ay, claro que sí, Plutarco, no pasa nada, vamos a echarle ganas, sí, voy a llegar a la presidencia y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Cuando llega a la presidencia, lo primero que hace es desterrarlo. Lázaro Cárdenas, cuando llega a la presidencia, lo primero que hace es desterrar a Plutarco Elías Calles. Y le salió raro el asunto, porque el que pensaba que iba a ser también un títere, como los otros 3, lo desterró. Así va a llegar a la presidencia, Lázaro Cárdenas del Río, donde una de sus principales acciones que vamos a tener va a ser la reforma agraria que se implementa el 6 de enero de 1935. Otra de las cosas que hace él es establecer la educación socialista en México, es decir, lo socialista, la educación socialista en México es un establecimiento muy importante en el sistema educativo porque es los más pobres deben de tener educación y acceso también a todo. No solamente los ricos, también los pobres. De ahí viene el lema de nuestro querido cabecita de algodón de hace unos años. Primero los pobres. Lázaro Cárdenas también, otro de los acontecimientos importantes que trajo consigo, fue la creación del Instituto Politécnico Nacional. ¿De acuerdo? Donde la técnica al servicio de la patria va a tener un peso muy importante también para los politécnicos porque va a ser el padre de esa institución tan loable. ¿De acuerdo? Y el último punto que trajo también con la reforma agraria es que él sí le da la restitución de tierra a los campesinos, pero se la da a los mismos indígenas, al grado de que muchos indígenas para ese momento lograron escriturar sus terrenos. ¿De acuerdo? Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Resulta y resalta que después de este señor llega Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho era militar también, igual que Lázaro Cárdenas. Pero Manuel Ávila Camacho enfrenta un acontecimiento muy importante, la Segunda Guerra Mundial. México participa en la Segunda Guerra Mundial, sí, otorgando petróleo, sí, pero también logrando industrializarse, porque gracias a la economía que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial de dar petróleo para recibir dinero a cambio, logró justamente que México se industrializara y existiera una migración del campo a la ciudad. Ya para ir terminando el temario, vamos a ver los últimos años de nuestro querido México. Uno de los acontecimientos importantes que no se les debe de olvidar justamente es el movimiento del 2 de octubre de 1968, donde muchos estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco defendían sus derechos universitarios. Es uno de los acontecimientos que ustedes como futuros universitarios, dentro de las prepas a las que van a ingresar, deben de ser conscientes de que el 2 de octubre no se les debe de olvidar por una simple razón. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de sistema educativo que están teniendo, es por estas personas que en su momento lucharon para tener unas mejoras en el sistema educativo. ¿De acuerdo? Uno de los conceptos a la par que deben de entender es el neoliberalismo. El neoliberalismo, pregunta de examen también, es un sistema económico y político que pugna la economía como el principal motor
del desarrollo de una nación, ¿de acuerdo? Eso no se les debe de olvidar, por favor, es muy importante que no se les olvide, ¿vale? El neoliberalismo es el principal sistema económico que establece que la economía es motor de todo, es decir, el dinero lo mueve todo. ¿Cómo se adopta el neoliberalismo? Por medio del capitalismo que habíamos visto en la sesión de Historia Universal. Otro de los acontecimientos que no debe de pasar de alto es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1988 bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ese Tratado de Libre Comercio entra en vigor el 1 de enero de 1994. Sin embargo, ese mismo día y ese mismo año se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. ¿Qué buscaba ese ejército zapatista? Lo que buscaba Zapata en su momento, que las clases bajas tuvieran participación política, ¿de acuerdo? Que existiera una inclusión, ¿vale? Y 1994 puede considerarse como el año más importante para el país, porque sucedieron muchas cosas. De entrada, el 1 de enero de 1994, gracias al modelo neoliberal, donde la economía es lo más importante, entra en vigor el Telecán. Ese mismo día se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el comandante Marcos. En ese mismo año se da la devaluación del peso y el error de diciembre, donde una torta que te costaba 5 pesos pasó a costarte 50 pesos. Un dulce que te costaba 1 peso pasó a costarte 10 pesos. Un pedazo de canela que te costaba 20 centavos pasó a costarte 25 pesos. ¿De acuerdo? La devaluación del peso fue un acontecimiento también muy importante de 1994 y el último fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1924, para ser exactos el 23, donde en un mitin en Lomas Taurinas es asesinado brutalmente y era el candidato a la presidencia de la República para el sexenio de 1994 al año 2000. En el año 2000 llega por primera vez el unipartidismo. Se acaba ya totalmente. El PRI había gobernado desde 1929, ustedes lo vieron cuando se creó con Plutarco Elías Calles, hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox. Vicente Fox, aquel ranchero guanajuatense que se creía de botas, llega con el Partido Acción Nacional, el PAN, pero no trajo nada. En el 2006 llega Felipe Calderón Hinojosa con su famosa guerra contra el narco. Tampoco trajo nada. En el 2018 llega Enrique Peña Nieto, vuelve a restituirse el PRI como sistema de gobierno importante en el país y trajo reformas, pero trajo problemas. Y en el 2018 tuvimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, morenista, y eso se los dejo a su criterio, porque eso ya lo vivieron ustedes. ¿Trajo algo? No lo sé, tal vez nada. Y ustedes están viviendo este último periodo, que es del 2024, con la llegada de nuestra presidenta también, Claudia Sheinbaum, del partido Morena. Ahora quedará en ustedes justamente analizar si todo este recorrido histórico que acabamos de ver nos va a poder permitir entender qué está haciendo Claudia Sheinbaum, qué está haciendo el gobierno y si es que va a hacer algo. ¿De acuerdo? Muy bien.